En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza el maravilloso relato bíblico. Así comienza la palabra de Dios, la palabra que Dios inspiró, que el Espíritu Santo inspiró a hombres santos del pasado para hablarnos sobre la realidad del mundo, de la vida y de los propósitos de Dios en el mundo y en nuestra vida. Así que cuando nosotros vemos esto, muchos se preguntan, ¿cómo es posible que esto sea compatible con aquellos relatos, artículos, documentales, papers científicos? ¿Cómo la labor científica y cómo toda esta tarea científica es posible compatibilizarla con esta que nos presenta la Biblia, con el relato del Génesis, con el relato de una creación en 6 días, por ejemplo, etcétera? Y aquí es donde nosotros debemos comprender que, primero que todo, creo que es una pregunta sumamente relevante, muy importante. Para muchos, para algunos sectores cristianos incluso, dicen que no tiene importancia eso. Pero para nosotros como reformados no es así. Para nosotros como reformados siempre estamos buscando una fe coherente, consistente, donde yo no necesite dejar mi fe aparte cuando voy a entrar al laboratorio o cuando voy a leer un paper, sino que mi fe sea parte también de cómo yo leo, veo y entiendo el mundo, la vida, la academia, el conocimiento. Así que bueno, para nosotros como reformados es algo fundamental entender cómo toda nuestra vida se vive para la gloria de Dios bajo los preceptos de la palabra que Dios reveló. Así que evidentemente esta es una pregunta que es relevante y que ciertamente debe ser de alguna manera abordada. Pues bien, lo primero que nosotros tenemos que entender para comprender lo que es la visión bíblica o el relato bíblico con aquellos que son los artículos, papers o publicaciones científicas, es entender que son de naturaleza distinta. Y vamos a ver que es posible compatibilizarlos sin problema, es posible verlos de manera compatible, es posible ver que son de hecho compatibles si entendemos que son de naturaleza distinta. En primer lugar, porque la Biblia, el relato del Génesis y toda la Biblia, es una verdad revelada. Y aquí su naturaleza distinta. Es una verdad y un conocimiento que llega a nosotros porque Dios mismo, creador del universo, creador del mundo y de la realidad, y aquel que da el sentido y el significado a la realidad, es Él quien nos revela su propósito, es Él quien nos revela esto a través de la Escritura, a través de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es una verdad revelada, el Génesis es una verdad revelada. Tiene claramente un estatus distinto a la ciencia. La ciencia es la búsqueda de conocimiento y el esfuerzo humano por buscar y obtener conocimiento. Y como tal, por lo tanto, este esfuerzo humano es un esfuerzo limitado porque somos criaturas. Nosotros somos seres creados. No somos como el creador que conoce todas las cosas de manera perfecta y omnisciente. Nosotros somos seres creados con las limitaciones propias de seres creados. Por lo tanto, estas limitaciones influyen en cómo conocemos el mundo. Pero además, por si fuera poco, está también en segundo lugar la caída. Hemos caído después de que nuestros primeros padres pecaron contra el Señor y por lo tanto nuestras facultades tanto cognitivas, intelectuales, como también físicas, emocionales, etcétera, están afectadas por la realidad del pecado y por lo tanto estos efectos del pecado no nos permiten a nosotros desarrollar con toda la claridad y objetividad el conocimiento científico. Muchas veces nuestros prejuicios, muchas veces nuestras propias inclinaciones van a contaminar nuestro conocimiento del mundo, por más que tratemos de aplicar un método científico lo más objetivo posible. Así que, si entendemos que son de naturaleza distinta, vamos a entender que no hay ninguna competencia entre ellos. Una es una verdad revelada, infalible, que viene a nosotros por el actuar del Espíritu Santo. La otra es un esfuerzo humano por comprender y entender el mundo. Y desde ese punto de vista es un esfuerzo que está siempre y constantemente rehaciéndose, rearmándose, progresando, deshaciendo tal vez algo que puede ser una teoría muy aceptada hace 10, 15 o 20 años atrás y hoy se rearman nuevas teorías que tal vez tienen más coherencia con nuevos datos que se van obteniendo.
Así que la labor científica es una labor hermosa, a la cual cualquier cristiano, cualquier creyente y sobre todo un reformado que tiene este llamado y esta vocación debería dedicarse con gran excelencia y con gran pasión. Pero también lo otro que debemos entender es que además de su naturaleza, son también relatos que son distintos en sí mismos en cuanto a su propósito, tienen propósitos distintos. El Génesis es un relato fundacional. ¿Y qué queremos decir con un relato fundacional? Es un relato que busca explicarnos por qué las cosas son como son, por qué la realidad es como es, por qué y para qué el ser humano habita este mundo, por qué y para qué, con qué propósitos nosotros habitamos y vivimos en este mundo, y por qué y para qué debemos relacionarnos de determinada manera con la creación no humana, por ejemplo, o entre nosotros con nuestros compañeros humanos, cómo debemos nosotros llevar adelante esta relación. Y como por lo tanto Dios es glorificado a través de esta manera como nos relacionamos entre nosotros y con el mundo creado. Por lo tanto nos provee respuesta a los temas más fundamentales de la vida, el por qué y el para qué. Y eso es lo que nos provee la Escritura. El Génesis es un relato fundacional. A diferencia de otros relatos fundacionales antiguos, este no es mitológico, no es fruto de la imaginación y lucubración humana para tratar de explicar cómo se generó o se originó el mundo. Aquí lo que hay es una verdad revelada por Dios. Sin embargo, que tiene el objetivo, y en eso sí coincide con otros relatos antiguos, es que su objetivo es proveernos la estructura fundamental a partir de la cual nosotros tenemos que pensar el por qué y el para qué de la vida. Así que es un relato fundacional. Ciertamente la ciencia y los artículos científicos tienen otro propósito: contarnos y explicarnos cómo funciona el mundo, cómo las cosas ocurren, cuáles son las causas y efectos, el cómo por lo tanto es posible que determinadas especies se hayan esparcido por un determinado territorio, cómo es posible que ciertos elementos se comporten de esta manera, por qué causa ese comportamiento en determinados elementos químicos, o por qué determinadas estrellas, ¿cierto? Tienen tal o cual comportamiento, qué es lo que ocurre allí, de qué manera esto ocurre, los ciclos de la naturaleza, de las estaciones, en fin, todo esto en base a la observación del mundo. Observamos el mundo y tratamos de manera metódica de organizar ese conocimiento que adquirimos del mundo a través de los sentidos, y a eso nosotros le llamamos ciencia, y nos va explicando el cómo las cosas funcionan. Y por lo tanto la ciencia tiene un ámbito maravilloso en el cual glorifica a Dios, dándonos explicación acerca del mundo y de la vida también en cuanto al cómo funcionan. Así que también tienen propósitos distintos que se complementan. Así que tu fe en la Escritura, tu fe en la Biblia como creyente reformado se compatibiliza de manera natural con el conocimiento que tú puedes adquirir a partir de la observación en laboratorios, de la observación en la naturaleza, o a partir entonces de cómo se organiza ese conocimiento. Ahora, ciertamente en medio de la labor científica hay un tema muy importante, que es la elaboración de teorías. Teorías que nos permiten entender y explicar el mundo. Teorías que nos permiten entender cómo todos estos datos se organizan en una estructura más coherente, en un relato más coherente. Y allí ciertamente van a encontrarse ciertas incompatibilidades. Algunos científicos toman todos estos datos y tratan de hacerlos encajar en ciertas teorías, o levantan a partir de ellos ciertas teorías donde no solamente los datos científicos objetivos tienen un papel, sino también sus propias predisposiciones y visiones tienen un papel en cómo se va armando estas teorías. Así, por lo tanto, hay teorías científicas que no son arbitrarias, ciertamente, no vienen de la nada, ellas vienen ciertamente a partir de datos que se obtienen del mundo, pero son esfuerzos por tratar de armar en una estructura o en un relato más coherente. Y entonces algunas teorías, en ciertos aspectos, podrán ser contradictorias con la visión que la Biblia nos presenta del propósito con el cual Dios creó el mundo y nos puso a nosotros en él. Así que sí, ciertamente eso va a ocurrir a nivel de las teorías científicas y cómo éstas se van organizando. Pero otras teorías tal vez van a mostrar gran compatibilidad con aquello que la Biblia nos dice y van a ser coherentes. Por lo tanto, nosotros no estamos hablando aquí de hacer un esfuerzo por integrar
la Biblia con la ciencia, como si tuviese que adaptar el relato bíblico para que sea válido desde la verdad científica, o como si hubiese que adaptar los datos científicos para que entonces la Biblia sea como el gran relato científico donde todas las otras teorías tienen que encajar. Tampoco, esas no son maneras de tratar. Hay que entender que son de naturaleza distinta y que tienen propósitos distintos, pero que sin embargo, al hacer esa distinción, no los estamos separando, sino entendiendo que de alguna manera va a haber siempre una coherencia en cómo nosotros entendemos y explicamos el mundo con los datos científicos. Así que fe, por un lado, en la escritura y el conocimiento científico tienen una compatibilidad que podemos decir que es natural hasta cierto punto, que es natural y que debe ser animada y que debe ser estimulada e incentivada por nosotros como creyentes reformados. ¿Tienes tú una vocación científica? ¿Sientes deseo de estudiar biología, física, química, astronomía? ¿Quieres conocer con respecto al funcionamiento del mundo? Adelante. Necesitamos nosotros ciertamente creyentes dedicados a esta área, pero ciertamente también si sientes este llamado, esta vocación, entiéndelo de esa manera como un llamado de Dios para ti, para que le glorifiques a través de la labor y de la producción científica. Que Dios les bendiga.